Hola, hola, hola. Buenas tardes a todos y a todas los que andéis por ahí viéndome la carita feliz de jueves, en vísperas ya de lo que nos toca, de lo que se nos viene encima con la jornada del encuentro ERGI 2024. Hoy tengo espectadores aquí en el estudio de grabación. Tengo una compañera de Valdepeñas que ha tenido la gentileza de venir a acompañarnos, ha estado en una terapia y ahora pues está aquí viéndome a mí hacer el tonto en esta historia de Ángeles de Valdepeñas, con la que, pues ya que está aquí, pues ahora que no me oye, la verdad es que alguien me ha vuelto a preguntar después de lo de Valdepeñas, para alguien que quiere hacer una ponencia también, un compañero ahí que quiere hacer una ponencia, y hay veces que hay gente que me pregunta cosas, ¿no? Y yo pues intento dar lo que yo hago, es que otra cosa no lo puedo decir, y a Ángeles le dije que fuera ella misma, ¿no? Que se volcara, que hiciera volquete, que permitiera salir todo eso que llevaba acumulado dentro del corazón tanto tiempo, ¿no? Porque yo decía, es que si vas con un guión, te estás cortando las alas. Y subirse a un escenario a hablar de estas cosas es echarse a volar. Y con las alas cortadas no se vuela. Se salta, pero no se vuela. Y hay veces que lleva uno dentro tantas cosas que necesitan que les dé el aire, que solamente en pleno vuelo se puede percibir esa sensación, ese dejarse ir, dejarse bajar, subir con las corrientes de aire, bajar con las corrientes de aire. No es luchar contra las corrientes, es dejarse llevar por ellas. Y al final, que te quede la sensación de haberte vaciado y de haber dejado, pues, siempre se queda uno con la cosa de no haber dicho todo lo que quería decir, pero de que todo lo dicho se ha dicho. Y que queden más cosas quiere decir que seguramente en alguna otra ocasión podrás volver a hacerlo, ¿no? Otro compañero me preguntaba lo mismo, le decía, le habían aconsejado que fuera con un guión, porque si no se iba a perder, se iba a quedar en blanco. Y yo, pero si es tu vida, tú solamente te tienes que descubrir a ti. Estás hablando de ti, estás hablando para ti, estás haciendo un proceso de introspección en el que tú eres el eje de todo lo que se habla, de todo lo que se dice. Es tu vida, es tu vivencia, es lo que tú sabes. Y se lo estás contando a otra gente que igual la ves o igual no la ves, según la iluminación de la sala, pero el caso es que esto es un trabajo contigo, es ahí donde tú tienes que ir a ti, no tienes que ir a la gente que está abajo, tienes que ir a ti. Y la gente que está abajo verá la maniobra de vuelo que estás haciendo y la disfrutará siempre que eso te salga de donde tiene que salir, que es de la tripa. No te pongas a pensar en lo que vas a decir, más bien siente lo que dices. Y si lo haces, pues a partir de ahí conectarás, porque siempre se conecta, siempre que se habla con ese lenguaje se conecta. Los antiguos alcohólicos del siglo pasado le llamaban el lenguaje del corazón. Y creo que es ahí donde nosotros nos podemos entender. Creo que es donde nos entendemos. Porque en las peculiaridades intelectuales, en el yo creo, a mí me parece, y el yo pienso, nos solemos chocar más que encontrar. Pero cuando hablamos del corazón, cuando hablamos desde dentro, desde lo que nuestra vivencia interna y de las cosas que hemos vivido, de lo que hemos padecido, o de lo que hemos hecho padecer y tantas cosas que todavía por llevarlas dentro nos siguen haciendo daño, entonces la cosa cambia. Y la cosa cambia, y esto viene mucho al hilo, siguiendo el hilo de lo que estábamos hablando estos días de atrás, ¿no? El otro día creo que comentabas que si nos pudiéramos parar, detenernos a reflexionar sobre si el pasado de otra persona, que en este caso está hablando, dando una ponencia, fuera nuestro pasado, si su dolor fuera nuestro dolor, que en muchos casos lo es, porque es muy parecido, si su nivel de conciencia fuera nuestro nivel de conciencia, pues seguramente pensaríamos, actuaríamos y sentiríamos exactamente igual que ella. Y esto que aplicado en el exterior, en todo eso que se vive fuera de una asociación de rehabilitación, es prácticamente impensable. Entre nosotros se da
con mucha frecuencia porque nos parecemos muchísimo en todo lo que tiene que ver con nuestro pasado, con nuestro dolor, con nuestra conciencia, con nuestra falta de ella, con nuestro nivel de conciencia, con nuestra manera de pensar. Y seguramente es verdad que pensamos, actuamos y sentimos de una manera muy parecida. Puede que en cuanto a pensamiento o procesos mentales nos parezcamos mucho, pero en cuanto a sentimiento, somos hermanos. Hermanos, porque tenemos la misma manera de sentir. El proceso del pensamiento puede variar, pero el proceso del sentimiento a corazón abierto es prácticamente el mismo. Y cuando estamos en este nivel es cuando se alcanza a comprender que... Y es cuando realmente se ve que el ego pierde fuerza. En una sesión una jornada donde hay una ponencia sesuda, donde alguien se pone a explicar cosas y cosas y cosas que, como decía ayer, a veces parece que nos toman por tontos en vez de por personas adictas o por críos de teta, porque nos explican las cosas de una manera que a mí en fin, me da muy mala espina. Pero cuando se conecta este lenguaje, el lenguaje del corazón, que es el lenguaje en el que alguien se suelta desde dentro por su necesidad de comunicar, aprisionada durante tanto tiempo, en ese momento el ego, mejor dicho, todos los egos de toda la gente que estamos en la sala, y me vais a permitir que diga un taco, se va a tomar por culo. Y nos quedamos nosotros en ese instante de contacto sin ego de ninguna clase, porque ahí lo que se está tocando tiene muy poco que ver con lo mental, tiene mucho más que ver con el alma, con el corazón de la gente que está allí. Y eso es lo que nos hace vibrar en algunas sesiones de rehabilitación. Por eso es tan importante, insisto, en que en las jornadas de las asociaciones se pongan ponencias hechas por personas adictas. Que sí hay que llevar técnicos, sí, a los mejores, lo que queráis vosotros. Pero en una mañana, en una sesión de trabajo, de una jornada, por mucho que queramos aprender, a ver, esto no es una clase universitaria. Se trataría de que la gente disfrute, de que la gente conecte, de que la gente sienta. No que bajemos, nos sentemos en un teatro y nos vayamos de ahí como hemos entrado. Pues sí, mira, muy bien está esto, muy bien lo otro. Si queréis un día nos ponemos aquí a hablar de neurobiología, que lo podemos hacer y sí que lo haremos para que no queden dudas al respecto. Pero es que ese no es el tema. Yo ya sé cuando estoy hablando de un tema técnico, a dónde van mis palabras. Pero cuando estoy hablando de lo que estoy hablando hoy, también lo sé, porque lo siento. Y eso que yo no veo a nadie ahí. Pero me imagino que alguien habrá. Alguien habrá. Porque uno de Yuncos ya está por ahí, seguro. Entonces, el hecho de poder conectar de esa manera, el hecho de sentirte sentir, mientras otros sienten lo que tú estás sintiendo, ese cambalache es tan bonito, eso es tan hermoso, que eso no nos lo puede dar nadie que nos ponga encima de la mesa, pues eso, conocimientos y conocimientos y conocimientos y conocimientos y conocimientos y conocimientos. Y no sé si os he contado alguna vez, hay un cuento muy bonito de Bucay que habla de una ciudad que estaba compuesta por pozos. No era una ciudad donde hubiera humanos, era una ciudad donde solamente habitaban pozos. Pozos de todos los colores, de todos los tamaños, con brocal, sin brocal, brocales ricos, brocales pobres. En fin, ahí había de todo tipo de pozos. Pozos grandes, anchos, pozos estrechos, pozos de todo tipo y color. La ciudad de los pozos era una ciudad muy seca. El contorno de los brocales, todas las calles de la ciudad, pues estaban... era una zona muy árida. Y un día llegó al poblado la noticia... Se extendió por el poblado la noticia, seguramente que venía de algún poblado humano, de que el hecho de tener muchas cosas, pues le hacía a uno más rico y más poderoso. Y los pozos empezaron a coger, pues, y a atesorar todo lo que pillaban. Hubo pozos que se llenaron de oro, de riquezas, de aparatos, de electrodomésticos, en fin, cada uno acumulaba posesiones como buenamente podía, a tal nivel que en algún momento, pues, se sobraban los pozos y todo saltaba por encima, porque ya no cabía más, ¿no? En un momento dado a la ciudad llegó otra noticia, porque uno de los pozos empezó a pensar que ya no podía acumular más
y que seguramente, como no podía ampliar su territorio porque se chocaría con otro pozo o invadiría el terreno de él, pues pensó que a lo mejor lo más conveniente era, en vez de crecer a lo ancho, profundizar y crecer hacia abajo. Se puso a la obra, pero claro, para poder profundizar, se vio en la necesidad de tener que sacar todo lo que tenía encima. Y cuando empezó a sacar cosas de dentro, los demás pozos le dijeron: pero ¿estás loco? ¿Qué te pasa? ¿No te das cuenta de que te lo van a robar todo si lo dejas fuera? Y bueno, pues al pozo no le importó. Siguió cavando, siguió cavando, siguió cavando, y llegó un momento en que encontró agua. Los pozos, como podéis entender, estaban secos. Y metían cosas y cosas y cosas, y hasta que no cabían más, siguieron metiendo. Pero este pozo siguió cavando, dejó todas sus cosas fuera, y llegó un día en que encontró agua. Claro, en un sitio tan seco como la ciudad de los pozos, el hecho de encontrar agua, pues le llenó de júbilo, empezó a chapotear y saltaba el agua fuera del pozo, hasta el punto de que todo el contorno del brocal del pozo, pues se convirtió en una zona verde a tal nivel que los demás le llamaron el Vergel. Así le llamaron al pozo este. Todos miraban asombrados como el Vergel, pues sin tener prácticamente nada, era el pozo más feliz del pueblo. ¿Por qué? Pues porque tenía lo más precioso de todo lo que se podía tener ahí, que era el agua. Los pozos que habían acumulado muchísimo conocimiento, enciclopedias, tenían un montón de cosas. Otros tenían, pues eso, frigoríficos, otros tenían candelabros, oro, en fin, tenían de todas las cosas, pero no tenían agua. El caso es que el Vergel les decía que si hacían lo que él había hecho, pues seguramente podrían encontrar agua también. Pero el hecho de perder todas esas cosas que les había costado tanto tiempo ahorrar y acumular, pues no les gustaba. Y decían: preferimos quedarnos como estamos a correr el riesgo de perder todo por encontrar algo mejor, que es el agua. El caso es que en la otra punta del pueblo, muy lejos de donde estaba el Vergel, otro pozo pequeño se lo pensó bien y dijo: joder, pues a lo mejor tiene razón el Vergel, y resulta que si saco todo esto que tengo aquí, pues lo mismo encuentro agua. Dicho y hecho. Sacó todo, también le montaron la bulla, te lo van a quitar todo, van a venir te lo van a quitar, se lo van a meter en una furgoneta, se lo van a llevar todo, no te va a quedar nada. Pero no le importó y siguió profundizando. Y siguió profundizando hasta tal nivel que encontró agua también. Claro, el alborozo del pozo pequeño que había encontrado agua, pues fue genial, ¿no? Entonces, el resto de los pozos se vieron entre dos fuegos, por decirlo de alguna manera, como un pozo tenía agua, el Vergel, y el pozo pequeño que estaba en la esquina del pueblo también tenía agua. Y chapoteaban y se comunicaban entre ellos hasta que un día se dieron cuenta de lo más importante de este cuento. Y es que cuando siguieron profundizando los dos pozos y jugando con el agua, entendieron lo más bonito de la historia. Y es que se dieron cuenta de que el agua que los bañaba, a los dos, era el mismo agua. Y ahí la moraleja, que cada uno la entienda como quiera. Porque en nosotros, en nuestras cosas, en nuestras ponencias o en las cosas que queremos contar cuando hablamos de nuestra vida y de nuestro daño y de nuestro sufrimiento y de tantas y tantas cosas, seguramente estamos perforando, cavando hacia adentro y llegando a tocar ese agua. Y cuando se llega ahí, vemos que hay otros que también han llegado a tocar ese agua, y entonces entendemos que en el fondo, todos tenemos el mismo fondo, y que el agua que nos baña es la misma. Por eso, en muchos casos, somos absolutamente inalcanzables para los planteamientos únicamente técnicos que intentan que entendamos, solo con la razón, algo que va mucho más allá de ella. Estoy seguro de que nadie, absolutamente nadie que esté escuchando esto y no sea adicto, lo entenderá. Pero también estoy seguro de que cualquiera que sea adicto y esté escuchando esto, lo entenderá, pero no con el entendimiento mental. Seguramente estará sintiendo alguna cosita por el pecho.
Y seguramente pues todas sus neuronas estén haciendo olas o aplaudiendo al verse reconocidas en otras neuronas que están haciendo pues prácticamente lo mismo. Dejarse acariciar a veces por estas cosas es lo más bonito de esta historia. Y solamente se puede llegar ahí después de haber acumulado años y años y años de desastre y de sufrimiento. Eso nos privilegia, porque todo ese daño, todo ese sufrimiento ahora nos da la oportunidad de que otros se miren en nosotros y aprendan que a pesar de todo, la vida es buena y nos da oportunidades. Y que hay cosas que dentro del pozo no valen para nada. ¿Para qué las quieres? Imagínate si por tener cosas que no valen te estás impidiendo disfrutar de lo que más vale. Y cuando la vida avance y llegues a un momento en el que ya se te vaya a acabar todo, pues te des cuenta de que has tenido la ocasión de probar el agua y te vas a morir de sed. De modo que nos ponemos en el plan de que en todo lo que tiene que ver con lo mental, por la trascendencia y por la importancia que tiene, por el daño que hace, el estar metidos en procesos de pensamiento repetitivo y machacón, en todo ese proceso de relación humana que tiene que ver con el intercambio de palabras, con el saber acerca de otros y sus cosas, con la racionalización del pensamiento, con la movilidad mental a tirones, a impulsos, sin ritmo de ninguna clase. Esa es la vida de la locura, esa es la vida en la que nosotros no podemos estar mucho tiempo quietos, porque esa inquietud permanente que nos maneja, que nos lleva de un lado para otro, ese proceso repetitivo y machacón de pensamiento, es tener olvidado el hecho de que lo esencial para las buenas relaciones, para las buenas comunicaciones, es tener cierta quietud. Es no ser invasivos. La quietud hace crecer la relación, da espacio. Y en ella predomina la comprensión. Y la bulla mental se siente totalmente arrinconada, no tiene cabida. Así que la escucha atenta, cuando estemos hablando con otro, es una manera muy importante de crear quietud. Concentrar la atención en aquello que alguien intenta comunicarnos. Escuchar para entender, en vez de escuchar para responder. Escuchar para comprender, en vez de escuchar para contestar. Una escucha sin evaluación, con la atención centrada en la palabra de quien te está intentando comunicar. No en los propios pensamientos o en la frase que le vamos a contestar a continuación, que muchas veces antes de que acabe de hablar el otro ya estamos diciéndole, le estamos contestando antes de que acabe. Y a veces no van por ahí los tiros, pero como a veces somos adivinos, pues nos pasa que generalmente nos equivocamos. Por eso, porque escuchamos para responder y no para comprender, y nos equivocamos. Porque la verdadera escucha va más allá de la percepción auditiva. Incluso las palabras son secundarias en la verdadera comunicación. Mucho más importante que aquello que escuchamos es el hecho de la escucha en sí. Que cuando tú estás sintiéndote escuchado, eres mejor comunicador que cuando no te sientes escuchado. La incomodidad de estar hablando con alguien que percibes que no te escucha es tirar las palabras al suelo. Es tirar las palabras, no, tiras palabras, ya no te sientes escuchado, no comunicas, tus palabras no valen, te están devaluando la palabra. Y tú tienes la necesidad de comunicar, quieres comunicar algo, y la otra parte no te escucha. Tus palabras se caen, se pierden, no te valen, no hay comunicación. Y luego el que te está escuchando o quien te está escuchando quiere comunicar contigo, quiere que tú le escuches con atención lo que él te va a decir. Pero como a ti no te han escuchado, pues vas a hacer la misma operación que el otro. Y entonces sus palabras también se van a caer al suelo. Y el terreno que hay entre los dos va a ser un suelo lleno de palabras. Ninguna escuchada. Ninguna entendida, ninguna comprendida, ninguna vale. No vale. Eso es como tener un libro, el más hermoso libro, incluso el Quijote, y no leerlo. No sé cuántas palabras tiene el Quijote. No tengo ni idea de las palabras que tiene el Quijote. Seguramente habrá quien las haya contado y lo sepa. Seguramente están más que contadas. No valen si no comunican. A nosotros nos pasa igual. El comunicar es un hecho que tiene que ver con la escucha activa.
El sentirte escuchado te facilita, te capacita, te hace que fluya la palabra, que te salga todo eso que llevas dentro almacenado y llegues a tocar el agua. Y cuando tocas el agua, pues ya todo es más fácil. Pero para eso hace falta que en el otro lado haya alguien que te esté escuchando, que comunique contigo. No es solamente un esfuerzo tuyo. Para que tus palabras no caigan en el vacío, necesitas a alguien que esté haciendo una escucha activa. Entonces el fenómeno ocurre. Nos olvidamos de disputas, de dramas, de enredos, de conflictos, de dolor emocional. Porque tenemos unas relaciones no asentadas en lo invasivo, sino en todo aquello que lleva a que un ser humano se entienda con otro. La comunicación es mucho más que decir palabras. La escucha activa es mucho más que escuchar palabras. Es escuchar las palabras, pero además escuchar el lenguaje corporal de quien las pronuncia. Entender que te está intentando transmitir seguramente mucho más de lo que dice, porque a lo mejor su capacidad de expresión o su fluidez verbal pues no es suficiente para decir tantas cosas como quiere decirte. Y saber entender eso hace que en la otra persona se produzca ese fenómeno de fluidez que muchas veces cuando alguien se baja de hablar de un sitio, te dicen, no creí que tuviera tanto que decir. Y no ha sido cosa de él, ha sido cosa de los escuchantes que han estado perfectamente metidos en aquello que esa persona quería decir. Y eso es lo más bonito de toda esta historia. Así que, bueno, como os iba a decir yo, nos quedan 2 días para el evento de ERGI. A todos los que vais a venir por aquí, pues ya sabéis que vais a ser súper bienvenidos, súper bienvenidos. Vamos a pasar un día estupendo. Incluso tengo entendido que hasta el tiempo nos va a respetar, aunque haga un poco de viento, pero vamos a estar sin lluvia. Pero me imagino que a muchos de los que venís por ahí de la zona de La Mancha os gustará. Sobre todo a Ángeles le encanta ver llover, que está aquí sentada. Tenemos una manchega aquí sentada. En la fin, ¿tú te crees que es posible que le esté hablando al chisme este y tengo aquí una mujer de La Mancha? En fin. Que nada, que seáis buenos, que ya quedamos pocos y ya a partir del lunes empieza la normalidad normal. Ya se habrá acabado esta locura y bueno, pues si no nos vemos el sábado, el lunes aquí a las 6:30. Y aunque no esté, le ponemos fatal. Así que ser buenos y veniros para Donosti, que en otoño esto está precioso, por si no lo sabéis. Besitos. Agur.